Soy Patricia Gutiérrez de Ceballos, esposa del preso político Daniel Ceballos en Venezuela, miembro de la oposición democrática de nuestro país. C'est quoi être aujourd'hui une opposante politique au Venezuela? Qu'est-ce que ça veut dire? Bueno, es difícil, es un riesgo muy grande. Es una situación en la que solo el hecho de manifestar nuestras diferencias, de denunciar lo que ocurre, basta para ser señalados, perseguidos, descalificados ante la opinión pública. La mayoría de los líderes opositores están perseguidos, encarcelados, y eso pues lo que precisamente ocurrió con mi esposo, Daniel Ceballos, desde hace 3 años y 9 meses. Vous avez un tatouage? Libertad. Sí, Libertad. Vous l'avez fait quand? En 2014. Es la letra de mi esposo. La hizo en una hoja, así que literalmente pues es como si mi esposo hubiese escrito esto aquí. Votre mari, vous pouvez l'appeler? Vous pouvez l'aller voir librement? Soy alcaldesa en una ciudad que está a 500 kilómetros de la ciudad capital, donde mi esposo está preso en una cárcel de máxima seguridad. No puede llamar, no tiene acceso a llamadas telefónicas. Hace 2 semanas, 8 días que pudimos verlo, pero venía de un castigo de 62 días continuos sin que nos dejaran entrar. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, le Venezuela est une dictature? En Venezuela vivimos en un estado totalitario. No hay justicia, no hay derecho a manifestar nuestras diferencias, la libertad de expresión es severamente limitada, las emisoras de radio, las televisiones son cerradas cuando se atreven a mostrar la verdad de lo que ocurre. Hay lugares, la mayoría de las oficinas del gobierno tienen un mensaje que dicen: aquí no se habla mal de Chávez. À quoi ressemble la vie quotidienne au Venezuela aujourd'hui? Dans la presse occidentale, on lit des mots très forts, on lit apocalypse, on lit Venezuela au bord du gouffre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La inflación acumulada este año, en lo que va de año 2017 en nuestro país, ya supera el 2000%. Hace 2 semanas que vengo de Caracas, fui a comprar a uno de los principales mercados municipales allá carne y pollo. No había carne y pollo. No hay los principales víveres, alimentos. Hay gente revisando de la basura para comer. En avril dernier et après, il y a eu des manifestations monstres contre Maduro qui ont été réprimées violemment dans le sang. Il y a eu 125 morts des 2 côtés. J'aimerais juste vous montrer une vidéo de ces manifestations. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir ces images? Es un pueblo que se resiste a ser sometido. Son jóvenes que se exponen a esta brutal represión y muchos de ellos murieron. Los casos de Basilda Costa en 2014, de Geraldine Moreno, una joven que un guardia le disparó perdigones en su cara. Daniel Tinoco fue asesinado de un disparo en el pecho. Este año también, Juan Pablo Pernalete era un buen estudiante, un joven que jugaba básquet y le dispararon una bomba lacrimógena en el pecho y lo mató. Je vais vous montrer une autre photo. Est-ce que vous connaissez ce monsieur? C'est Jean-Luc Mélenchon. Sí, he visto algunas declaraciones donde defiende al régimen totalitario que tenemos hoy en Venezuela. La vérité, c'est que tout ceci participe à une entreprise de déstabilisation organisée par les États-Unis d'Amérique, qui font des coups d'État institutionnels comme ils l'ont fait au Guatemala, comme ils l'ont fait au Brésil, comme ils l'ont fait au Honduras, et que tout ceci n'est qu'un moment de propagande internationale de l'OTAN et des États-Unis d'Amérique. Ça ne vaut strictement rien, et je dis la colère de ceux qui aiment les gouvernements qui défendent les pauvres. Ce qu'il dit assez clairement, en gros, c'est que vous êtes plutôt du côté des riches au Venezuela et plutôt manipulé par les États-Unis. Qu'est-ce que vous lui répondez là-dessus? Creo que está mintiendo flagrantemente sobre la realidad de la oposición democrática venezolana. Nuestro partido cree que todos los derechos deben ser garantizados para todas las personas. Somos parte de la Internacional Socialista. Es falso que apoyemos a la derecha y mucho menos que estemos apoyados por los Estados Unidos. Ce monsieur,
Vous en pensez quoi? We have many options for Venezuela. And by the way, I'm not going to rule out a military option. And we have troops all over the world in places that are very, very far away. Venezuela is not very far away. And the people are suffering. And they're dying. Est-ce que c'est votre sauveur? Yo creo que un conflicto militar internacional no es una opción para el pueblo venezolano. Ya bastante estamos sufriendo. Y nosotros no queremos más violencia, no queremos más muertes. Votre mari est en prison, comme beaucoup d'autres militants, opposants politiques. Vous n'avez pas peur que ce soit bientôt votre tour, qu'il vous arrête aussi? Pourquoi vous ne demandez pas l'asile, par exemple, en France? Pues sí me da miedo. Mis 3 hijos están en Venezuela. Mi esposo está preso en una cárcel en Caracas. Y yo no puedo abandonarlo. Ni puedo abandonar a mi país. Y sé del riesgo que puedo correr porque sabemos muy bien a lo que nos enfrentamos, pero es un riesgo que asumimos. Y aun cuando quizá el régimen pueda privarme de libertad, pues yo voy a seguir.